Un carpintero sin hogar reparó la silla rota de una desconocida. Al amanecer recibió una sorpresa. El viento helado de febrero soplaba con fuerza en la plaza principal de Guadalajara, cuando Tomás Salgado despertó en la banca de madera donde había pasado la noche. A sus 42 años, las manos ásperas y curtidas por 23 años, trabajando la madera, contaban la historia de un maestro carpintero que había conocido mejores días. Su espalda protestaba por otra noche durmiendo a la intemperie, pero sus ojos cafés todavía brillaban con la determinación de un hombre que se negaba a rendirse. Había perdido todo hace 6 meses, cuando un incendio consumió la pequeña carpintería que había construido durante 15 años en la colonia Analco. Las llamas se llevaron no solo sus herramientas y su taller, sino también los ahorros de toda una vida que había invertido en maquinaria que acababa de pagar. El seguro resultó ser fraudulento y Tomás se encontró de repente sin nada, sin trabajo, sin dinero, sin hogar. Pero guardaba con celo lo único que le quedaba: una pequeña caja de herramientas básicas que había rescatado del incendio y que mantenía escondida en un lugar seguro cerca de la plaza. Esa mañana, con el estómago vacío pero el espíritu intacto, Tomás se levantó de la banca, se lavó la cara en la fuente pública y revisó su apariencia lo mejor que pudo. Su ropa estaba limpia porque la lavaba cada 3 días en un lavadero público. Su cabello estaba peinado con agua y sus zapatos de trabajo, aunque viejos, estaban lustrados. Su padre, don Arturo Salgado, que en paz descanse, le había enseñado que un hombre podía estar en la pobreza, pero nunca tenía que verse descuidado. «Mi hijo», le decía mientras le enseñaba a hacer ensambles de cola de Milano, «la dignidad no cuesta dinero, cuesta orgullo propio y respeto por uno mismo. Un carpintero puede no tener taller, pero siempre tiene que tener honor». Antes de continuar la historia, por favor, ayude el canal suscribiéndose y dejando su like. Así vamos a conseguir continuar siempre trayendo más historias como esta para ustedes. Tomás caminaba por las calles del centro de Guadalajara, cerca de las 9 de la mañana, buscando algún trabajo eventual que le permitiera comer ese día. Llevaba consigo un pequeño cartel de cartón que había hecho con esmero: carpintero profesional, reparaciones, trabajo honesto y bien hecho. No mendigaba, eso jamás. Ofrecía su trabajo, su conocimiento, sus manos expertas. Algunas personas lo miraban con lástima, otras con desdén, pero Tomás mantenía la cabeza en alto. Sabía quién era: un maestro carpintero que había caído en desgracia por mala suerte, no por falta de habilidad o carácter. Mientras caminaba por la avenida Juárez, escuchó un ruido seco seguido de una exclamación de frustración. «¡No puede ser! ¡Otra vez esta maldita silla!». La voz provenía de una cafetería pequeña pero elegante llamada Café del Tiempo, donde una mujer de unos 55 años, delgada y con el cabello recogido en un moño perfecto, observaba con expresión de disgusto una silla antigua de madera que claramente acababa de colapsar bajo el peso de un cliente. La mujer, vestida con un delantal impecable, sobre un vestido sencillo pero de buena calidad, tenía ese aire de alguien acostumbrado a resolver problemas, pero esta silla particular parecía haberla derrotado. La silla era una pieza hermosa de nogal americano, probablemente de los años 40, con respaldo torneado y asiento tapizado. El problema era evidente para el ojo experto de Tomás. Una de las patas traseras se había soltado completamente del ensamble, y otras 2 mostraban grietas preocupantes. Era un caso clásico de falla estructural por ensambles debilitados con el tiempo, combinado con reparaciones anteriores mal hechas que solo habían empeorado el problema. Tomás se detuvo instintivamente.
No pudo evitarlo. Ver una pieza de madera noble sufriendo por reparaciones incompetentes era como ver a un ser vivo en dolor. Se acercó respetuosamente a la entrada de la cafetería. «Disculpe, señora, no pude evitar notar el problema con su silla. Soy carpintero de oficio, y si me permite, creo que puedo ayudarla». La mujer, que después se presentaría como Elena Márquez, lo miró con una mezcla de sorpresa y escepticismo inicial. Su mirada recorrió rápidamente la apariencia de Tomás. La ropa limpia, pero claramente desgastada. Los zapatos viejos, pero lustrados. El cartel que todavía llevaba en la mano. Era obvio que estaba en situación de calle, pero había algo en su postura erguida y en su mirada directa que le inspiró confianza. «¿De verdad es carpintero?», preguntó Elena, no con desprecio, sino con genuina curiosidad. «Llevo 23 años trabajando la madera, señora. Tuve mi propio taller hasta hace 6 meses, cuando un incendio me lo quitó todo. Pero el conocimiento y las manos siguen siendo las mismas». Elena observó las manos de Tomás. Eran manos de trabajador, con callos específicos en lugares que solo años de usar herramientas de carpintería podrían crear. «Esa silla me ha dado problemas durante meses. He llamado a 3 carpinteros diferentes, todos me han cobrado y ninguno la ha arreglado bien. Siempre se vuelve a romper». Tomás dejó su cartel a un lado y se arrodilló junto a la silla, con el respeto de un médico examinando a un paciente. Pasó sus dedos por las uniones, examinó las grietas, probó la estabilidad de cada pata, observó cómo habían sido hechas las reparaciones anteriores. En menos de 3 minutos había diagnosticado exactamente todos los problemas. «Señora, esta silla tiene hueso, es una pieza de calidad. El problema es que los carpinteros, que la arreglaron antes, solo pusieron tornillos y pegamento donde no debían. Mire», Tomás señaló las uniones. «Aquí usaron tornillos modernos en madera antigua. Eso solo hace que se agriete más. Y aquí pusieron cola blanca común, cuando esta silla necesita cola de carpintero tradicional y ensambles reforzados correctamente. Los ensambles originales son de espiga y mortaja, técnica antigua pero perfecta si se hace bien. Lo que necesita esta silla es que se desmonte completamente, se limpien todas las reparaciones mal hechas, se restauren los ensambles originales y se vuelva a armar correctamente. Así va a durar otros 50 años sin problema». Elena quedó impresionada no solo por el diagnóstico detallado, sino por la manera como Tomás hablaba de la silla, casi con cariño, como si fuera algo vivo que merecía respeto. «¿Y cuánto me cobraría por arreglarla bien?». Tomás hizo un cálculo mental rápido. Necesitaba material, cola de carpintero de buena calidad, quizás algunas cuñas pequeñas de madera, papel de lija fino. Tiempo. Si trabajaba con cuidado, un día completo. 100 pesos, señora, más el costo del material que necesite. Si no queda perfecta, no me paga. 100 pesos. Era menos de lo que cualquier carpintero profesional cobraría por ese trabajo. Pero Tomás no estaba en posición de pedir más y además su orgullo no le permitía cobrar de más. Elena lo miró fijamente, tratando de entender a este hombre que claramente vivía en la calle, pero hablaba como un profesional consumado. «Está bien, tiene el trabajo, pero necesito que lo haga aquí mismo. No puedo dejar que se lleve la silla». «No hay problema, señora, solo necesito traer mi caja de herramientas. La tengo guardada cerca. Regreso en 15 minutos». «Espere». Elena entró a la cafetería y regresó con un plato de chilaquiles rojos humeantes y un café con leche. «Primero desayune. No puede trabajar bien con el estómago vacío». Tomás sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Hacía 2 días que no comía una comida caliente. «Señora, yo no... No es caridad, es sentido común.
Un carpintero necesita energía para hacer buen trabajo. Considérelo un adelanto. Tomás aceptó el desayuno con dignidad, sin súplicas ni agradecimientos excesivos, solo un sincero «Gracias, señora, lo aprecio mucho». Comió despacio, saboreando cada bocado, pero sin desesperación. Mantenía su compostura. Media hora después, Tomás regresó con su pequeña caja de herramientas Craftsman, tan vieja como desgastada pero inmaculadamente organizada. Cada herramienta estaba en su lugar exacto, formones de diferentes tamaños, afilados como navajas, una escuadra pequeña pero precisa, limas de madera, un martillo de carpintero, destornilladores, y su sierra de mano favorita con dientes que él mismo había afilado cientos de veces. Elena le habilitó un espacio en la parte trasera de la cafetería donde podría trabajar sin molestar a los clientes. Tomás comenzó su trabajo con la ceremonia ritual que su padre le había enseñado. Organizó todas sus herramientas en orden de uso, limpió el área de trabajo y planificó mentalmente cada paso del proceso. Elena, curiosa, se acercaba cada tanto a observar. Nunca había visto trabajar a alguien con esa combinación de habilidad técnica y reverencia por el material. La primera hora fue pura demolición controlada y meticulosa. Tomás desmontó la silla pieza por pieza, trabajando con paciencia infinita para no dañar la madera antigua. Cada tornillo mal puesto fue removido con cuidado, cada rastro de pegamento inadecuado fue limpiado con paciencia. Mientras trabajaba, etiquetaba mentalmente cada pieza y su posición exacta en la estructura original. «¿Hace mucho que se dedica a la carpintería?», preguntó Elena, mientras Tomás limpiaba meticulosamente las superficies de los ensambles. «Desde los 19 años, señora, cuando entré como aprendiz al taller de don Miguel Ramírez en la colonia del Fresno. Él me enseñó que la carpintería no es solo cortar y pegar madera, es entender cómo la madera vive, cómo respira, cómo responde al tiempo y al uso. Esta silla, por ejemplo, tiene más de 60 años. Ha soportado miles de personas sentándose, cambios de temperatura, humedad, pero si se trata con respeto, puede durar otros 60 años más. La segunda hora fue de análisis y preparación. Tomás identificó que 2 de las mortajas se habían agrandado ligeramente por las reparaciones anteriores mal hechas. Con paciencia de cirujano, utilizó pequeñas cuñas de madera que él mismo talló con su formón para ajustar perfectamente el ensamble. Cada cuña fue cortada siguiendo la veta de la madera, asegurando que se expandiera en la dirección correcta cuando se aplicara la cola. Los carpinteros que vinieron antes querían arreglar rápido y cobrar, explicó Tomás mientras trabajaba. Pero la carpintería de calidad no admite prisas. Cada ensamble tiene que ajustar perfecto antes de poner cola, porque una vez que la cola seca, ya no hay vuelta atrás. Elena observaba fascinada cómo las manos de Tomás trabajaban con precisión milimétrica. No había movimientos desperdiciados. Cada corte de formón era exacto. Cada ajuste era verificado 2, 3 veces antes de continuar. Tuvo su propio taller, me dijo. ¿Qué pasó? Tomás no dejó de trabajar mientras respondía. Incendio hace 6 meses. Perdí todo. Las máquinas, las herramientas, el inventario de madera, los ahorros que había invertido. El seguro resultó ser falso. Un fraude. De un día para otro, todo lo que había construido en 15 años se fue en humo. ¿Y su familia? No tengo familia, señora. Nunca me casé. Siempre estuve más enamorado de la madera que de las mujeres. Tomás sonrió tristemente. Mis papás fallecieron hace años. Solo quedamos la carpintería y yo, y cuando la carpintería se quemó, me quedé solo. Elena sintió una punzada de empatía. Había algo profundamente conmovedor en este hombre que había perdido todo, pero mantenía su dignidad y su amor por su oficio intactos.
La tercera hora fue de ensamblaje preciso. Tomás aplicó cola de carpintero de alta calidad que había comprado en una ferretería cercana con parte de los 100 pesos que Elena le había adelantado, pero no aplicó la cola al azar. Primero calentó ligeramente las superficies para que la madera abriera sus poros. Luego aplicó la cola en capas delgadas y uniformes, y finalmente ensambló cada pieza con golpes precisos de su martillo, protegiendo la madera con retazos de tela suave. La clave, explicó mientras trabajaba, es que la cola penetre en la fibra de la madera, no solo que se quede en la superficie. Por eso caliento un poco para que la madera esté receptiva, y hay que dejar que la cola alcance su punto exacto de pegajosidad antes de ensamblar, ni muy líquida ni muy seca. Mientras la cola secaba en las uniones principales, Tomás reforzó las patas con un sistema de cuñas internas invisibles que él mismo diseñó, una técnica que había aprendido restaurando muebles antiguos. Estas cuñas no se van a ver, pero van a mantener el ensamble fuerte por décadas. Es trabajo que nadie va a notar, pero que hace toda la diferencia. Elena se dio cuenta de que estaba presenciando no solo competencia técnica, sino verdadero arte. Tomás no estaba simplemente reparando una silla, estaba restaurando una pieza con el mismo cuidado que un restaurador de arte trataría una pintura valiosa. La cuarta hora fue de ajustes finales y acabados. Tomás lijó suavemente cada unión hasta que fue completamente invisible. Igualó el tono de las pequeñas cuñas nuevas con el color de la madera original, usando tintes naturales que él mismo preparó. Y finalmente aplicó una capa delgada de aceite de linaza para nutrir la madera y protegerla. Cuando terminó, la silla no solo estaba reparada, estaba rejuvenecida. Parecía haber salido de un taller de restauración profesional. «¡Lista, señora! ¡Pruébela usted misma!». Elena se sentó cautelosamente en la silla, esperando medio sentir algún crujido o movimiento. No hubo ninguno. La silla estaba absolutamente sólida, más sólida que cuando era nueva. Se levantó y se volvió a sentar varias veces, aplicando peso, moviéndose. La silla ni siquiera gemía. Es increíble. ¿Cómo es posible que esto esté mejor que todas las reparaciones anteriores? Porque los otros no repararon, señora, solo taparon el problema. Yo restauré la silla a su estado original, respetando la técnica con que fue construida. Elena sacó su cartera para pagarle los 100 pesos acordados, más el costo del material. Pero algo la detuvo. Había algo extraordinario en este carpintero sin hogar. No solo había resuelto un problema que la había frustrado durante meses, lo había hecho con una maestría que revelaba décadas de experiencia y un amor genuino por su oficio. Además, había algo en su manera de hablar, educada pero sin servilismo, humilde pero orgullosa de su trabajo, que la impresionó profundamente. «Tomás, ¿tiene más trabajos esperando?» «No, señora. Trabajo día a día, lo que salga. Estaría dispuesto a reparar otras sillas. Tengo 5 más iguales a esta, todas con problemas similares». Tomás sintió una chispa de esperanza. 5 sillas más significarían trabajo para varios días, dinero para comer, quizás para rentar un cuarto. «Claro que sí, señora. Sería un honor. Pero hay una condición», continuó Elena. «Quiero que trabaje aquí mismo en la cafetería. Le voy a habilitar el cuarto de atrás como taller temporal. Puede trabajar ahí y mientras está aquí, come lo que necesite de la cocina». Tomás no podía creer lo que estaba escuchando. «Señora, eso es demasiado generoso». «No es generosidad, Tomás, es negocio. Necesito esas sillas arregladas bien, y usted necesita trabajo y un lugar donde hacerlo. Es un intercambio justo». Lo que Tomás no sabía es que Elena Márquez no era simplemente la dueña de una cafetería pequeña. La cafetería era su pasatiempo,
su escape, el lugar donde iba a recordar sus raíces. En realidad, Elena era la dueña de Muebles Márquez y Asociados, una de las empresas de muebles más importantes del occidente de México, con fábricas en Guadalajara, Zapopan y Tlaquepaque. Había heredado el negocio de su esposo fallecido 8 años atrás, pero ella misma había trabajado en la empresa durante 35 años y conocía cada aspecto del negocio de la madera. Sabía reconocer un maestro carpintero cuando lo veía, y acababa de ver uno excepcional. Durante los siguientes 5 días, Tomás trabajó en las sillas de la cafetería. Elena le había dado permiso para dormir en el cuarto de atrás, en un catre limpio con sábanas frescas. Era la primera vez en 6 meses que Tomás dormía en una cama real, bajo un techo sólido. Cada mañana se despertaba temprano, se duchaba en el baño de la cafetería y comenzaba su trabajo. Elena le daba desayuno, comida y cena, nunca como caridad, sino siempre presentado como parte del trato. Pero Elena estaba haciendo algo más. Cada tarde, cuando el trabajo del día terminaba, se sentaba a platicar con Tomás. Le preguntaba sobre su vida, su trabajo, sus sueños. Tomás, inicialmente reservado, comenzó a abrirse. Le contó sobre su padre, también carpintero, que le había enseñado el oficio desde niño. Sobre cómo había ahorrado durante años para comprar su primera sierra eléctrica profesional. Sobre el orgullo que sentía cuando un cliente regresaba años después a decirle que el mueble que le había hecho seguía perfecto. Sobre la devastación de ver todo consumido por las llamas. ¿Nunca pensó en rendirse?, preguntó Elena una tarde, mientras Tomás aplicaba el acabado final a la última silla. Todos los días, señora, cada noche que dormía en esa banca, cada vez que la gente me miraba con lástima o desprecio, cada vez que tenía hambre. Pero entonces recordaba lo que mi papá me decía. Un carpintero puede perder su taller, sus herramientas, hasta su casa. Pero mientras tenga sus manos y su conocimiento, siempre puede volver a empezar. Y yo todavía tengo mis manos, todavía tengo mi conocimiento. Elena escuchaba con atención, pero también observaba. Observaba cómo Tomás trataba a las pocas herramientas que le quedaban con reverencia. Cómo limpiaba su área de trabajo meticulosamente al final de cada día. Cómo nunca tomaba más comida de la necesaria, nunca desperdiciaba material, nunca llegaba tarde a pesar de no tener reloj ni celular. Observaba su integridad en pequeñas cosas. Cuando encontró 20 pesos en el piso de la cafetería, se los entregó inmediatamente a Elena sin dudarlo. El 5.º día, cuando Tomás terminó la última silla, Elena hizo una llamada. Roberto, necesito que investigues discretamente a alguien. Se llama Tomás Salgado. Dice que tuvo una carpintería en la colonia Analco que se quemó hace 6 meses. Necesito saber todo. Historial laboral, referencias, antecedentes, verificar su historia del incendio, todo. Roberto Fuentes era el jefe de recursos humanos de Muebles Márquez y llevaba 15 años trabajando para Elena. Sabía que cuando ella pedía una investigación discreta, había un talento potencial involucrado. La investigación de Roberto confirmó todo lo que Tomás había dicho y reveló aún más. Tomás Salgado había tenido una carpintería llamada Maderas Don Arturo, en honor a su padre, durante 15 años. Sus clientes anteriores lo describían como el mejor carpintero de Guadalajara. Meticuloso hasta el extremo, absolutamente honesto y un artista de la madera. El incendio había sido real, causado por un cortocircuito en el edificio vecino. El seguro efectivamente había resultado ser fraudulento, una estafa de una compañía fantasma. Tomás no tenía antecedentes penales, ni siquiera una multa de tránsito. Había pagado todos sus impuestos religiosamente hasta el momento del incendio. Era exactamente lo que parecía ser,
un hombre honesto que había tenido mala suerte. Roberto también encontró algo más. Tomás había sido reconocido 3 años atrás por la Cámara de Comercio de Guadalajara como artesano distinguido por su trabajo en la restauración de muebles antiguos para el Museo Regional. Había trabajado en la restauración de piezas del período colonial, un trabajo que requería no solo habilidad técnica excepcional, sino conocimiento histórico profundo de técnicas antiguas de carpintería. Una semana después de que Tomás terminara las sillas, Elena lo citó en su cafetería un lunes temprano, antes de abrir. Cuando él llegó, encontró no solo a Elena, sino a un hombre mayor de unos 60 años, bien vestido, con manos que mostraban décadas de trabajo manual. Tomás, te presento al maestro Roberto Fuentes. Él trabaja conmigo y quiere conocerte. Roberto estrechó la mano de Tomás con el apretón firme de un trabajador. Mucho gusto, Tomás. Doña Elena me ha hablado mucho de usted. Me mostró las sillas que reparó. Son trabajo de maestro. Tomás, confundido pero educado, respondió: Gracias, señor. Solo hice mi trabajo lo mejor que pude. Lo mejor que pudo es extraordinario, intervino Elena. Tomás, necesito ser honesta contigo. Esta cafetería es mi hobby, mi escape. Mi verdadero trabajo es otro. Soy la dueña de Muebles Márquez y Asociados. Tenemos 3 fábricas en Jalisco y trabajamos con los hoteles y restaurantes más importantes del país. Tomás la miró incrédulo, tratando de procesar la información. La señora que le había dado trabajo reparando sillas era dueña de una de las empresas de muebles más grandes del occidente de México. Usted me engañó, dijo finalmente sin rencor, solo con sorpresa. No te engañé, simplemente no te dije toda la verdad, y lo hice por una razón importante. Elena se sentó frente a Tomás con Roberto a su lado. Llevo 35 años en el negocio de los muebles. He visto miles de carpinteros. He contratado cientos, he despedido a muchos, pero cada tanto, muy de vez en cuando, uno encuentra a alguien especial. Alguien que no solo tiene habilidad técnica excepcional, sino algo más importante: integridad absoluta, amor genuino por su oficio y esa cualidad intangible que convierte a un carpintero en un artista. Cuando reparaste esa primera silla, vi inmediatamente que eras diferente. La manera como diagnosticaste el problema, cómo trabajaste con respeto hacia la madera, cómo te negaste a hacer un trabajo mediocre. Pero necesitaba estar segura. Por eso te di las otras sillas, por eso te observé durante días. Quería ver si mi primera impresión era correcta, y lo era. Roberto me confirmó todo lo que me dijiste: tu carpintería, el incendio, tu reputación. También encontró que fuiste reconocido como artesano distinguido hace 3 años. ¿Por qué nunca mencionaste eso? Tomás se encogió de hombros. Los premios son bonitos, señora, pero no hacen el trabajo. Lo que importa es lo que tus manos pueden crear. Elena sonrió. Exactamente esa actitud es la que estaba buscando. Tomás, quiero ofrecerte trabajo, pero no cualquier trabajo. Necesito un maestro restaurador en mi empresa. Tenemos contratos con museos, hoteles históricos, coleccionistas privados. Trabajos que requieren conocimiento de técnicas antiguas, precisión absoluta y el tipo de cuidado que solo alguien que verdaderamente ama la madera puede dar. El puesto paga 25,000 pesos mensuales para empezar, más bonos por proyecto. Tendrás acceso a las mejores herramientas del país, un taller equipado específicamente para restauración y presupuesto para materiales sin límite. Lo único que te pido es que hagas lo que ya sabes hacer: trabajar con excelencia. 25,000 pesos era más dinero del que Tomás había ganado jamás. En su carpintería, en los mejores meses, ganaba 12,000. Señora Elena, yo no sé qué decir.
Eso es mucho dinero. Es lo que vale un maestro restaurador con tu nivel de habilidad. No te estoy haciendo un favor, Tomás. Te estoy haciendo una oferta de negocio. Necesito a alguien con tus capacidades, y tú necesitas un trabajo que esté a la altura de tu talento. Roberto intervino. Además, la empresa te va a adelantar 2 meses de sueldo para que puedas rentar un departamento, comprar ropa, establecerte. Se va a descontar poco a poco de tu salario en los próximos meses. No es caridad, es un préstamo de empleado. Tomás sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, pero las contuvo. ¿Por qué yo, señora Elena? Hay miles de carpinteros en Guadalajara con talleres, con estudios, con certificaciones que yo no tengo, porque los certificados no enseñan lo que tú tienes, el ojo para ver lo que la madera necesita, las manos para hacerlo y el corazón para hacerlo bien, aunque nadie esté mirando. Eso no se aprende en ninguna escuela, eso se lleva en la sangre. Mi esposo, que en paz descanse, solía decir que una empresa no la hacen las máquinas ni los edificios, la hace la gente, y la gente excepcional es lo más raro y valioso que existe. Elena sacó un sobre con un contrato. Aquí están los términos. Tómate el tiempo que necesites para revisarlo, pero espero una respuesta pronto. Tengo varios proyectos importantes esperando, incluyendo la restauración de los muebles del Teatro Degollado, y necesito que alguien con tu nivel los maneje. Tomás tomó el contrato con manos que temblaban ligeramente. Señora Elena, don Roberto, esto va a cambiar mi vida completamente. Esa es exactamente la idea, Tomás. Pero recuerda algo muy importante. No te estoy dando nada que no te hayas ganado. Tu trabajo habla por ti. Yo solo estoy reconociendo lo que ya está ahí. Esa noche, Tomás no regresó a su banca en la plaza. Elena le había reservado una habitación en un hotel sencillo pero limpio, cerca de la cafetería. Por primera vez en 6 meses, Tomás durmió en una cama real, con sábanas limpias, bajo un techo sólido, sabiendo que al día siguiente su vida sería completamente diferente. Se sentó en la cama y leyó el contrato completo 3 veces. Era real, no solo el salario, sino las responsabilidades, las oportunidades, el respeto. Era todo lo que había soñado reconstruir después del incendio, pero multiplicado por 10. Al día siguiente, Tomás se presentó en la oficina de Elena con el contrato firmado. Acepto, señora Elena, y le prometo que no se va a arrepentir de esta decisión. No me voy a arrepentir, Tomás, porque sé reconocer la calidad cuando la veo. Ahora vamos a la fábrica. Quiero que conozcas tu nuevo taller. La fábrica principal de muebles Márquez estaba en Tlaquepaque, en una zona industrial amplia. Cuando Tomás llegó, no podía creer el tamaño de las instalaciones. Era un complejo enorme con 3 naves de producción, bodegas de madera que parecían catedrales y un edificio administrativo de 3 pisos. Elena lo llevó directamente a una sección especial del complejo, apartada de la producción masiva. «Este es el taller de restauración», anunció Elena abriendo una puerta. Tomás entró y sintió que se le detenía la respiración. Era un espacio de unos 200 metros cuadrados, con luz natural perfecta que entraba por ventanales en el techo, temperatura y humedad controladas, y un despliegue de herramientas que lo dejó sin palabras. Había sierras de mesa de precisión, taladros de columna, tornos para madera, prensas de todos los tamaños y un muro completo de herramientas manuales, formones de todos los tamaños, cinceles, gubias, cepillos de carpintero antiguos y modernos, sierras de marquetería y cajones llenos de accesorios organizados meticulosamente. «Esto es un sueño», murmuró Tomás, acercándose reverentemente al muro de herramientas. «Es tu taller ahora», dijo Elena.
Está equipado con todo lo que necesitas para trabajar en restauración de alto nivel. Y si necesitas algo que no esté aquí, solo tienes que pedirlo. Tomás recorrió el taller tocando cada herramienta con la delicadeza de quien reencuentra a viejos amigos. Había cepillos de carpintero antiguos perfectamente restaurados, formones japoneses de acero al carbono, gubias suizas de precisión quirúrgica y herramientas que solo había visto en libros especializados. En una esquina había una biblioteca completa con manuales de restauración, catálogos de maderas, libros sobre técnicas antiguas de carpintería de diferentes épocas y regiones. El carpintero anterior se jubiló hace 4 meses, explicó Elena. Era un maestro excepcional, pero tenía 72 años y sus manos ya no respondían como antes. Este era su reino, y ahora es tuyo. Él mismo seleccionó cada herramienta aquí. Algunas tienen más de 100 años y siguen funcionando perfectamente. Roberto, que los había acompañado, añadió: Don Sebastián, el carpintero anterior, dejó instrucciones muy específicas sobre quién debía ser su sucesor. Dijo que tenía que ser alguien que entendiera que la restauración no es solo reparar, es honrar la historia de cada pieza. Tomás se volteó hacia ellos con los ojos brillantes. Prometo cuidar este taller como don Sebastián lo hubiera querido. Y prometo que cada pieza que pase por mis manos será tratada como la obra de arte que es. Elena sonrió satisfecha. De eso no tengo duda. Ahora déjame mostrarte tu primer proyecto. Elena lo llevó a una sala contigua donde, cubierta con mantas protectoras, descansaba una pieza que hizo que Tomás se quedara sin aliento. Cuando retiraron las mantas, reveló un escritorio virreinal del siglo XVIII, hecho en caoba maciza con incrustaciones de nácar y marfil, tallados elaborados en las patas y cajones secretos con mecanismos de época. Era una obra maestra, pero el tiempo y el uso inadecuado habían cobrado su precio. Las incrustaciones estaban sueltas, algunos tallados rotos, las uniones debilitadas y el acabado original casi perdido. Esto perteneció al arzobispo de Guadalajara en 1760, explicó Elena. Lo compró un coleccionista privado en una subasta hace 2 años y nos lo trajo para restauración completa. Es el tipo de trabajo que puede tomar meses, que requiere investigación histórica para entender las técnicas originales y que no admite ni el más mínimo error. Tomás caminó alrededor del escritorio, sus manos flotando sobre la superficie sin tocarla todavía, solo absorbiendo cada detalle. Es magnífico. Los ensambles son cola de Milano oculta, técnica de alta ebanistería novohispana. Las incrustaciones están puestas con resina de copal, no con adhesivos modernos. Y mire estos tallados, son hechos a mano con gubias, cada pétalo de estas flores es único. Roberto observaba impresionado. Ya conoce las técnicas. Don Sebastián tardó 2 semanas en investigar todo eso. Mi padre me enseñó a leer la madera como otros leen libros, respondió Tomás sin apartar la vista del escritorio. Esta pieza me está contando su historia. Puedo ver dónde el carpintero original tuvo que ajustar su plan porque encontró un nudo en la madera. Puedo ver dónde repararon algo mal hace como 50 años. Puedo ver cómo el acabado original era goma laca aplicada a muñequilla, no barniz. Elena y Roberto intercambiaron una mirada de satisfacción. Habían encontrado no solo un reemplazo para don Sebastián, sino posiblemente alguien aún mejor. Este proyecto es tuyo, Tomás. Tómate el tiempo que necesites. La calidad es más importante que la velocidad. El cliente está dispuesto a esperar lo que sea necesario para que quede perfecto. Durante las siguientes 2 semanas, Tomás se sumergió completamente en su nuevo trabajo. Llegaba al taller antes que nadie y se iba después que todos. Pero no estaba trabajando en el escritorio todavía. Estaba investigando.
pasaba horas en la biblioteca del taller estudiando técnicas del período virreinal, consultando catálogos de maderas antiguas, investigando sobre adhesivos y acabados de época. Visitó el Museo Regional de Guadalajara para estudiar otros muebles del mismo período, tomando notas meticulosas y fotografías detalladas. Elena lo observaba a distancia, impresionada por su profesionalismo. Tomás había pasado de vivir en la calle a tener uno de los trabajos más especializados de la empresa en cuestión de semanas, pero no había ni rastro de soberbia o precipitación en su actitud. Al contrario, se mostraba humilde, reconociendo lo que no sabía y trabajando arduamente para aprenderlo. Finalmente, en la tercera semana, Tomás comenzó el trabajo real de restauración. Su metodología era meticulosa hasta la obsesión. Primero, documentó fotográficamente cada centímetro del escritorio en su estado actual. Luego comenzó el proceso de desmontaje extremadamente cuidadoso, removiendo cada incrustación suelta, cada pieza de herraje antigua, cada cajón, etiquetando y guardando todo en orden preciso. Mientras trabajaba, varios carpinteros de la fábrica comenzaron a acercarse discretamente a observar. La noticia de que había un nuevo maestro restaurador se había regado, y todos tenían curiosidad por ver al hombre que Elena Márquez había contratado personalmente. Uno de ellos era Arturo Medina, el carpintero más antiguo de la fábrica, con 30 años de experiencia. Al principio fue escéptico. Otro supuesto maestro, pensó. Seguro es alguien con títulos universitarios que nunca ha trabajado madera de verdad. Pero cuando vio a Tomás trabajar, su opinión cambió radicalmente. La forma en que Tomás removía las incrustaciones de nácar, usando vapor controlado y paciencia infinita para no dañar ni el nácar ni la madera, era trabajo de un verdadero maestro. La manera como identificaba los diferentes tipos de cola usados en diferentes reparaciones a lo largo de los siglos y cómo seleccionaba el método apropiado para remover cada una sin dañar la madera, revelaba un conocimiento profundo que solo venía de décadas de experiencia. «Oye, compa», se acercó Arturo una tarde, «¿dónde estudiaste restauración?» Tomás levantó la vista de su trabajo. «No estudié en ningún lado, don Arturo. Aprendí en talleres, trabajando con maestros antiguos, cometiendo errores y aprendiendo de ellos». «¿Y cómo sabes todas estas técnicas antiguas?» «Leyendo, preguntando, experimentando. Cuando tenía mi taller, restauraba muebles como pasatiempo. Me fascinaba entender cómo trabajaban los carpinteros de hace 200, 300 años, con herramientas primitivas, pero logrando cosas que hoy con toda nuestra tecnología apenas podemos igualar». Arturo se quedó observando, mientras Tomás trabajaba en limpiar una sección de caoba donde alguien había aplicado barniz moderno sobre la goma laca original. «Eso es un desastre», comentó Arturo. «Quien hizo esa restauración no sabía lo que hacía. El barniz moderno y la goma laca son incompatibles». «Exacto», confirmó Tomás. «Y no puedo simplemente lijar porque destruiría los tallados originales. Tengo que remover el barniz químicamente capa por capa, sin tocar la goma laca debajo. Eso va a tomar días», observó Arturo. «Semanas probablemente, pero es la única manera de hacerlo bien». Arturo se alejó con una nueva admiración. Ese mismo día le comentó a sus compañeros: «El nuevo maestro es legítimo. Sabe lo que hace». La noticia se regó rápidamente. Los carpinteros de la fábrica comenzaron a ver a Tomás no con envidia, sino con respeto. No era un enchufado, no era alguien que había llegado por conexiones. Era un maestro genuino que había tenido mala suerte y ahora tenía una segunda oportunidad. Un mes después, cuando Tomás estaba en plena restauración del escritorio, Elena lo visitó en el taller con una propuesta.
Tomás, necesito tu ayuda con algo adicional. Claro, doña Elena, lo que necesite. Tenemos un programa de becas para jóvenes que quieren aprender carpintería tradicional. Traemos muchachos de escuelas técnicas, les enseñamos el oficio y los mejores se quedan a trabajar con nosotros. Pero necesitamos que alguien les enseñe las técnicas antiguas, la filosofía del trabajo bien hecho. Quiero que seas tú. Tomás se sorprendió. ¿Yo, maestro? Doña Elena, apenas llevo un mes aquí. Y en ese mes has demostrado más conocimiento y dedicación que muchos que llevan años. Además, tienes algo que no se puede enseñar, la pasión por transmitir el conocimiento. Te he visto explicándole técnicas a Arturo y a otros carpinteros que vienen a curiosear. Tienes paciencia y habilidad para enseñar. Serían solo 2 tardes por semana, 2 horas cada sesión. Te pagaría extra por las clases y te daría un asistente para que te ayude con tus proyectos principales cuando estés enseñando. Tomás pensó en su propio padre, en cómo le había enseñado el oficio con paciencia infinita. Pensó en don Miguel Ramírez, su primer maestro, que le había dado oportunidad cuando era un joven de 19 años sin experiencia. Lo haré, doña Elena. Y no necesito pago extra. Es un honor poder transmitir lo que otros me enseñaron. Nada de eso, replicó Elena firmemente. Tu tiempo vale, y la enseñanza es trabajo. Se te va a pagar lo que corresponde. Así comenzó la segunda fase de la transformación de Tomás. 2 tardes por semana recibía a un grupo de 8 jóvenes entre 18 y 25 años. Todos estudiantes de escuelas técnicas que querían especializarse en carpintería fina. La primera clase fue reveladora. Los jóvenes llegaron esperando un maestro tradicional, quizás alguien mayor, con títulos universitarios, con actitud de superioridad. Lo que encontraron fue a Tomás, de 42 años, vestido con su ropa de trabajo, con las manos manchadas de tinte de madera y una sonrisa genuina. Buenas tardes, jóvenes. Me llamo Tomás Salgado y voy a ser su instructor en técnicas tradicionales de carpintería. Uno de los estudiantes, un joven llamado Diego Ruiz, levantó la mano. Maestro, ¿usted estudió en universidad o en escuela técnica? Tomás sonrió. Ninguna de las dos. Estudié en talleres, con maestros carpinteros que me enseñaron trabajando. Mi universidad fue la madera. Mi título es lo que puedo crear con mis manos. Otro estudiante, una joven llamada Patricia Flores, preguntó, ¿y cómo llegó a ser maestro restaurador sin estudios formales? Tomás decidió ser completamente honesto. Hace 2 meses dormía en una banca de la plaza. Había perdido todo en un incendio, pero nunca perdí mi conocimiento ni mi amor por la madera. Doña Elena me dio una oportunidad porque vio que mi trabajo hablaba por mí. Y eso es lo que quiero enseñarles, que los títulos ayudan, pero lo que realmente importa es lo que pueden hacer, la calidad de su trabajo y la integridad con que lo hacen. El silencio en el taller fue absoluto. Los estudiantes miraban a Tomás con nuevos ojos. No era solo un maestro, era un ejemplo viviente de que el talento y la perseverancia podían superar cualquier adversidad. Ahora, continuó Tomás, vamos a aprender a hacer un ensamble de cola de Milano a mano sin máquinas. Es una técnica que tiene más de 2000 años y sigue siendo una de las más fuertes que existen. Durante las siguientes semanas, Tomás se convirtió en el maestro favorito de los estudiantes. No solo les enseñaba técnicas, les enseñaba filosofía. La madera es un material vivo, les decía mientras les mostraba cómo leer la veta. Tiene memoria, tiene carácter. Si trabajan contra ella, siempre van a perder. Pero si trabajan con ella, respetándola y entendiéndola, pueden crear cosas que duren siglos. Les enseñaba con el ejemplo. Cuando un estudiante cometía un error, Tomás no lo regañaba.
Los errores son nuestros mejores maestros, decía. Yo he cometido miles. Lo importante es entender por qué pasó el error y cómo evitarlo la próxima vez. Y luego les mostraba sus propios errores del pasado, piezas que había guardado como recordatorio de lecciones aprendidas. 3 meses después de haber comenzado en la empresa, Tomás completó la restauración del escritorio virreinal. El resultado fue espectacular. La pieza se veía exactamente como debió verse cuando salió del taller del ebanista original en 1760. Cada incrustación estaba en su lugar, perfectamente asentada. Los tallados rotos habían sido reconstruidos de manera invisible, usando madera de la misma edad y densidad. El acabado de goma laca, aplicada a muñequilla, brillaba con la profundidad característica de las técnicas antiguas. Elena llevó al cliente a ver el trabajo terminado. Don Mauricio Sandoval, un coleccionista de arte colonial de 65 años, se quedó sin palabras. Es perfecto. No puedo distinguir qué es original y qué es restauración. Esa es la idea, explicó Tomás. Una buena restauración debe ser invisible. La pieza debe verse como cuando era nueva, pero respetando cada marca del tiempo que sea parte de su historia. Don Mauricio examinó el escritorio con ojo experto. Era un coleccionista serio, con docenas de piezas coloniales en su haber. Joven, he visto trabajar a restauradores en Europa, en Estados Unidos, en todo México. Este trabajo está al nivel de los mejores del mundo. Se volvió hacia Elena. ¿Cuánto le debo? Y quiero contratar al maestro para restaurar otras 3 piezas que tengo. El precio final de la restauración fue de 250,000 pesos, una suma que dejó a Tomás atónito. Su comisión por ese trabajo sería del 20%, 50,000 pesos adicionales a su salario. Era más dinero del que había visto junto jamás. Pero más que el dinero, lo que llenaba a Tomás de satisfacción era el reconocimiento. Don Mauricio, un experto respetado internacionalmente, había validado su trabajo. La noticia de la restauración excepcional del escritorio virreinal se regó rápidamente en el círculo de coleccionistas y museos. En las siguientes semanas llegaron solicitudes de trabajo de todos lados. El Museo de Arte de Zapopan quería que restaurara una sillería franciscana del siglo XVII. Un hotel boutique en el centro histórico necesitaba restauración de puertas coloniales originales. Coleccionistas privados enviaban piezas de toda la República. Elena estaba encantada. Tomás, vamos a tener que expandir el departamento de restauración. Hay más trabajo del que puedes manejar solo. Déjeme entrenar a algunos de mis estudiantes, propuso Tomás. Los mejores están listos para trabajar en proyectos reales, bajo supervisión. ¿Estás seguro? Son muy jóvenes todavía. Yo tenía 19 cuando don Miguel me dio mi primera oportunidad real. Estos muchachos están listos, solo necesitan que alguien confíe en ellos. Elena aprobó la propuesta. Tomás seleccionó a 4 de sus mejores estudiantes: Diego Ruiz, Patricia Flores, Javier Mendoza y Lucía Torres. Los 4 habían demostrado no solo habilidad técnica, sino la actitud correcta, humildad, disposición para aprender y respeto por el oficio. «Muchachos», les dijo Tomás cuando les dio la noticia, «les voy a dar la oportunidad que a mí me dieron. Van a trabajar en proyectos reales de restauración, van a cobrar por su trabajo y van a aprender haciendo. Pero hay condiciones. Primera, cada trabajo que hagan tiene que ser perfecto. No casi perfecto, perfecto. Segunda, siempre van a ser honestos sobre lo que saben y lo que no saben. Si no están seguros de algo, preguntan. Tercera, van a tratar cada pieza que llegue a sus manos como si fuera la más importante de su vida, porque para el dueño lo es.
Los cuatro aceptaron con entusiasmo y nerviosismo. Tomás les asignó su primer proyecto: la restauración de 6 sillas antiguas del comedor de un restaurante histórico. Era un trabajo relativamente sencillo, pero que requería atención a los detalles. Los supervisó de cerca, enseñándoles, corrigiéndolos cuando era necesario, pero sobre todo, dejándolos aprender por sí mismos. El trabajo de los estudiantes fue excelente. No al nivel de Tomás, pero sí de calidad profesional. El dueño del restaurante quedó satisfecho y los recomendó a otros negocios. Los 4 jóvenes estaban radiantes de orgullo. Por primera vez en sus vidas, alguien les había confiado trabajo real y habían demostrado que estaban a la altura. «Maestro», le dijo Diego una tarde después de terminar un proyecto, «usted cambió mi vida. Yo venía de una familia pobre, pensaba que nunca iba a ser alguien importante. Pero usted me enseñó que el trabajo bien hecho nos hace importantes, no el dinero ni la fama». Tomás puso una mano en el hombro del joven. «Diego, yo solo te enseñé técnicas. El carácter que tienes, eso ya estaba en ti. Y recuerda, cuando tengas oportunidad, ayuda a alguien más que lo necesite. Así es como funciona esto». Un año después de haber reparado aquella primera silla en la cafetería de Elena, Tomás estaba en una posición que nunca hubiera imaginado. Era el maestro restaurador jefe de Muebles Márquez, con un equipo de 6 personas bajo su mando, sus 4 estudiantes originales, más 2 carpinteros experimentados que había reclutado. El departamento de restauración se había convertido en una división independiente de la empresa, generando ingresos significativos y prestigio internacional. Tomás se había mudado a un departamento cómodo en la colonia americana. Había comprado herramientas nuevas para reemplazar las que perdió en el incendio y tenía ahorros en el banco por primera vez en años. Pero lo más importante, había recuperado su dignidad y su propósito. Cada mañana se despertaba con emoción por ir a trabajar, por crear, por enseñar. Pero Tomás no olvidó de dónde venía. Cada sábado por la mañana, sin falta, caminaba por el centro de Guadalajara, específicamente por la plaza donde había dormido en aquella banca durante 6 meses. No para recordar con amargura, sino para mantener los pies en la tierra, y también para buscar. Buscaba carpinteros talentosos que necesitaran oportunidad, personas con habilidad pero sin suerte. Un sábado, mientras caminaba por la plaza, vio a un hombre de unos 35 años sentado en su banca, la misma donde él había dormido. El hombre tenía una caja de herramientas a su lado y un cartel similar al que Tomás había usado. Carpintero, trabajo honesto. Tomás se acercó con el mismo respeto con que Elena se había acercado a él. «Buenos días, amigo. ¿Busca trabajo?» El hombre levantó la vista. Tenía la mirada cansada, pero digna de alguien que lucha sin rendirse. «Buenos días, señor. Sí ando buscando. Soy carpintero, tengo experiencia, pero no encuentro nada estable. ¿Cómo se llama? Ernesto Vega, para servirle. Ernesto, ¿le gustaría hacer una prueba de trabajo? Si demuestra que sabe lo que hace, puedo ofrecerle algo permanente». Ernesto no podía creerlo. «¿De verdad, señor? ¿Me daría oportunidad?» Tomás sonrió, recordando su propia desesperanza y esperanza de un año atrás. «Claro, pero la prueba va a ser exigente. Si la pasa, tiene trabajo garantizado. Si no la pasa, al menos habrá aprendido algo y le pagaré por su tiempo». «¿Cuándo empezamos?» «¿Qué tal ahora mismo? Pero primero debe tener hambre. Conozco una cafetería excelente cerca de aquí donde sirven el mejor desayuno de Guadalajara». Tomás llevó a Ernesto al Café del Tiempo, donde Elena seguía yendo cada mañana a supervisar personalmente, aunque ahora tenía un gerente que manejaba las operaciones diarias. Cuando entraron,
Elena reconoció inmediatamente la escena. Tomás, con alguien que claramente vivía en la calle, trayéndolo a desayunar antes de darle una oportunidad. Sonrió para sí misma. El ciclo continuaba. «Buenos días, Tomás», saludó Elena con cariño genuino. «Buenos días, doña Elena. Le presento a Ernesto Vega, carpintero. Va a hacer una prueba de trabajo hoy. ¿Nos puede servir su mejor desayuno?» Elena les preparó personalmente un desayuno abundante. Huevos rancheros, frijoles refritos, tortillas hechas a mano, café de olla. Mientras Ernesto comía, Tomás observaba. La manera como el hombre comía con dignidad, a pesar del hambre evidente, como agradecía sin servilismo, como mantenía su postura erguida. Todas buenas señales. Después del desayuno, Tomás llevó a Ernesto a la fábrica. Le presentó a Roberto, quien ya sabía exactamente qué hacer. «Roberto, este es Ernesto Vega. Necesita la prueba estándar». Roberto, que había aplicado la misma prueba a docenas de carpinteros en el último año, porque Tomás no dejaba de recomendar gente, asintió con una sonrisa. «Por supuesto. Ernesto, por favor, acompáñeme». La prueba consistía en reparar un mueble con múltiples problemas: pata suelta, cajones desalineados, acabado dañado. Ernesto trabajó durante 3 horas, mientras Tomás observaba discretamente. El hombre era competente definitivamente, aunque no al nivel de maestro, pero tenía buen ojo, manos firmes y, sobre todo, cuidado genuino por el trabajo. Cuando terminó, el mueble no estaba perfecto, pero estaba bien reparado, funcionalmente sólido. «Buen trabajo, Ernesto», dijo Tomás. «No es perfecto, pero muestra que tiene fundamentos sólidos». «¿Estaría dispuesto a aprender técnicas más avanzadas?» «¿Aprender? Señor, yo pensé que esto era solo para ver si podía hacer el trabajo básico». Y lo hizo. Pero yo no necesito carpinteros básicos, necesito carpinteros excepcionales. Y creo que usted puede llegar a serlo con el entrenamiento correcto. Tomás le ofreció a Ernesto un puesto como aprendiz en el departamento de restauración, con un salario inicial de 15,000 pesos mensuales, muy por encima de lo que ganaría como carpintero básico. Va a trabajar conmigo directamente durante 6 meses. Le voy a enseñar técnicas que muchos carpinteros nunca aprenden. Después de eso, si demuestra que puede, lo asciendo a carpintero junior en mi equipo. Ernesto tenía lágrimas en los ojos. «Señor, yo no sé cómo agradecerle». «No me agradezca a mí, Ernesto. Agradezca a la vida. Y cuando tenga oportunidad, ayude a alguien más que lo necesite». Elena, que había observado todo desde su oficina, llamó a Tomás esa tarde. «Otro protegido. Alguien que necesita oportunidad, igual que yo la necesité. Tomás, en el último año has recomendado y ayudado a 16 personas. La empresa no es un refugio de carpinteros sin hogar». Tomás se puso serio. «Doña Elena, cada uno de esos 16 ha demostrado su valor. 8 trabajan aquí en la empresa y son empleados excelentes. Los otros 8 consiguieron buenos trabajos en otras empresas por las referencias que les di. Ninguno me ha fallado. Ninguno le ha fallado a usted». Elena suspiró, pero estaba sonriendo. «Tienes razón. ¿Y sabes por qué no te detengo? Porque estás haciendo exactamente lo que yo hice contigo. Estás viendo talento donde otros solo ven problemas. Estás dando oportunidades basadas en habilidad y carácter, no en apariencia o circunstancia. Estás construyendo algo más grande que una empresa. Estás construyendo una comunidad». «Pero», continuó Elena, «necesito proponerte algo». Sacó unos papeles de su escritorio. «La empresa ha crecido mucho en el último año, en gran parte por el prestigio que el departamento de restauración ha traído. Quiero hacer oficial tu posición como director de restauración y capacitación.
Eso incluye un aumento a 40,000 pesos mensuales, más participación en las utilidades del departamento. Pero hay más. Quiero que abras una escuela de carpintería tradicional, anexa a la empresa pero independiente. Tú la dirigirías, seleccionarías a los estudiantes, diseñarías el programa. La empresa la financiaría como inversión en la comunidad y en nuestro futuro talento. Sería una escuela sin costo para los estudiantes, enfocada en jóvenes de bajos recursos con talento y disposición para aprender. Tomás se quedó sin palabras. Era exactamente lo que había soñado hacer algún día cuando tuviera su propia carpintería establecida. Doña Elena, eso es más de lo que nunca imaginé. Tomás, hace un año te di oportunidad porque vi tu talento. Hoy te estoy dando esta responsabilidad porque has demostrado algo más valioso: la capacidad de reconocer y desarrollar talento en otros. Has creado un equipo excepcional, has formado carpinteros que otras empresas nos quieren robar y has mantenido los valores que te trajeron aquí. La escuela sería tu legado. Imagina, cada año, 20 jóvenes sin recursos pero con talento, aprendiendo no solo carpintería, sino los valores del trabajo bien hecho, la integridad, la excelencia. Dentro de 10 años, habríamos formado a 200 maestros carpinteros que transformarían la industria en todo el país. Tomás sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Mi papá habría estado tan orgulloso de esto. Tu papá estaría orgulloso de ti, Tomás, por cómo sobreviviste cuando perdiste todo, por cómo mantuviste tu dignidad en los momentos más duros, por cómo usas tu éxito para ayudar a otros. Tomás aceptó la propuesta esa misma tarde. Durante los siguientes 6 meses, trabajó en paralelo a sus responsabilidades normales para diseñar el currículo de la escuela, seleccionar el espacio, planificar la infraestructura. Elena le dio presupuesto ilimitado para equipar la escuela con las mejores herramientas y materiales. La Escuela de Carpintería Tradicional Don Arturo, nombre que Tomás escogió en honor a su padre, abrió sus puertas 1 año y medio después de que Tomás reparara aquella primera silla. La inauguración fue un evento emotivo. Elena dio un discurso sobre la importancia de invertir en talento joven. Roberto habló sobre cómo la empresa se beneficiaba de carpinteros bien entrenados, pero el discurso que todos recordarían fue el de Tomás. Hace 18 meses, yo dormía en una banca de la plaza. Había perdido todo en un incendio. Mi taller, mis herramientas, mis ahorros, mi hogar. Solo me quedaban mis manos, mi conocimiento y mi negativa a rendirme. La audiencia, que incluía a los 20 primeros estudiantes seleccionados para la escuela, escuchaba en silencio absoluto. Entonces una señora me dio oportunidad. No por lástima, sino porque vio que mi trabajo valía la pena. Me dio una oportunidad para demostrar lo que podía hacer, y esa oportunidad cambió mi vida completamente. Tomás miró a Elena, que estaba en primera fila. Esta escuela existe por eso, porque todos merecemos una oportunidad de demostrar lo que podemos hacer, sin importar de dónde venimos o cuál es nuestra situación actual. Lo único que importa es el talento, el esfuerzo y el carácter. A los estudiantes que empiezan hoy les digo, esta escuela les va a enseñar técnicas, les va a dar herramientas, les va a abrir puertas. Pero lo más importante que pueden aprender aquí no viene de los libros ni de las máquinas. Es esto: el trabajo bien hecho, hecho con orgullo e integridad, siempre encuentra su recompensa. Y cuando ustedes tengan éxito, cuando estén en posición de ayudar, acuérdense de este momento y den a otros la misma oportunidad que ustedes recibieron. Entre los estudiantes de esa primera generación, había una joven de 19 años llamada Ana Soto. Venía de una familia humilde de Tonalá, había aprendido carpintería básica ayudando a su padre en un taller pequeño.
Cuando Tomás anunció las becas para la escuela, Ana aplicó sin mucha esperanza. Pero su prueba de habilidad fue excepcional, y Tomás vio en ella el mismo fuego que él había tenido a esa edad. Ana resultó ser la estudiante más dedicada de la primera generación. Llegaba una hora antes que todos y se quedaba practicando hasta que Tomás, personalmente, la sacaba del taller. Ana, el descanso también es importante, le decía. Las manos necesitan recuperarse. Pero Tomás veía en ella algo especial. No solo talento natural extraordinario, sino una comprensión intuitiva de la madera que muy pocos tenían. Durante el primer año de la escuela, Tomás equilibraba sus responsabilidades como director de restauración con su papel como maestro principal. Era agotador, pero profundamente satisfactorio, ver a 20 jóvenes transformarse de aprendices torpes a carpinteros competentes, ver cómo crecía su confianza con cada proyecto completado, ver cómo comenzaban a entender que su futuro no estaba limitado por sus circunstancias pasadas. Todo eso le daba a Tomás un sentido de propósito que nunca había experimentado. Ernesto Vega, el carpintero que Tomás había encontrado en la plaza, progresó rápidamente. En 6 meses pasó de aprendiz a carpintero junior y en un año era uno de los restauradores más confiables del equipo. Pero más importante, Ernesto había adoptado la filosofía de Tomás de ayudar a otros. Los fines de semana, voluntariamente daba clases de carpintería básica en su colonia, enseñando a jóvenes en riesgo un oficio que podría sacarlos de la pobreza. «Maestro Tomás», le dijo Ernesto un día, «nunca le conté mi historia completa. Antes de que me encontrara, yo estaba considerando hacer cosas malas para conseguir dinero. Tenía hambre, estaba desesperado y pensaba que no había otra salida. Pero usted me salvó, literalmente. Me dio dignidad cuando el mundo me la había quitado». Tomás puso una mano en el hombro de Ernesto. «Tú te salvaste a ti mismo, Ernesto. Yo solo abrí una puerta. Tú fuiste quien tuvo el valor de cruzarla y trabajar duro del otro lado». 2 años después de la apertura de la escuela, Elena llamó a Tomás a su oficina para una reunión importante. Cuando llegó, encontró no solo a Elena, sino a varias personas que no conocía, hombres y mujeres bien vestidos, con portafolios y aires de importancia. «Tomás, quiero presentarte a algunos miembros del Consejo Directivo de la Fundación Nacional para las Artes y Oficios Tradicionales», dijo Elena. «Han estado siguiendo el trabajo de nuestra escuela con mucho interés». El director de la fundación, un señor distinguido llamado Licenciado Ramírez, se levantó para estrechar la mano de Tomás. «Maestro Salgado, hemos estado documentando los resultados de su escuela durante los últimos 2 años. Los números son extraordinarios. Tasa de graduación del 95%, tasa de empleo del 100% para los graduados, salarios iniciales 50%, arriba del promedio para carpinteros recién entrenados. Pero lo que más nos impresiona es el impacto social. Sus graduados no solo consiguen buenos trabajos, están transformando comunidades. Hemos identificado a 7 de ellos que han abierto talleres comunitarios en colonias de bajos recursos, enseñando a otros. 3 están trabajando en programas de reinserción social, enseñando carpintería a exconvictos. Es un efecto multiplicador extraordinario. Tomás no sabía exactamente a dónde iba todo esto, pero escuchaba atentamente. «La Fundación quiere replicar su modelo a nivel nacional», continuó el licenciado Ramírez. «Queremos abrir 10 escuelas más como la suya en diferentes estados: Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Michoacán, Puebla, todas siguiendo su metodología, sus valores, su enfoque, y queremos que usted sea el director general del programa nacional». Elena sonreía ampliamente.
Esto había sido su plan desde el principio, pero había esperado el momento correcto para revelarlo. El presupuesto inicial sería de 50 millones de pesos, financiado por la Fundación, el gobierno federal y empresas privadas. Entrenarían a 500 jóvenes por año en todo el país. Y usted tendría libertad completa para seleccionar a los directores de cada escuela, diseñar los programas, establecer los estándares. Tomás se sintió abrumado. Licenciado, yo agradezco la confianza, pero eso es una responsabilidad enorme. No sé si estoy capacitado para manejar algo de esa escala. Hace 3 años pensaba que no estaba capacitado para dirigir un departamento de restauración, intervino Elena. Hace 2 años pensaba que no podía dirigir una escuela, y mira todo lo que has logrado. Tomás, nadie está más capacitado que tú para esto. No solo tienes el conocimiento técnico, tienes algo más valioso. Entiendes a los estudiantes porque fuiste uno de ellos. Sabes lo que es luchar, lo que es perder todo, lo que es recibir una segunda oportunidad. Esa empatía no se puede enseñar. Tomás miró a Elena, la mujer que había cambiado su vida, con un acto simple de dar una oportunidad. Pensó en su padre, en don Miguel Ramírez, en todos los maestros que habían invertido en él. Pensó en Ernesto, en Ana, en los 120 estudiantes que ya habían pasado por la escuela y estaban transformando sus vidas y las de otros. Si acepto, dijo finalmente, tengo condiciones. Primera, los estudiantes siempre van a ser seleccionados por mérito y necesidad, nunca por conexiones políticas o familiares. Segunda, los maestros van a ser carpinteros de oficio con experiencia real, no solo académicos con títulos. Tercera, el programa siempre va a ser completamente gratuito para los estudiantes, sin excepciones. Y cuarta, cada escuela va a tener un programa de seguimiento para ayudar a los graduados a establecerse, conseguir herramientas, encontrar trabajo. El licenciado Ramírez sonrió. Esas condiciones no solo son aceptables, son exactamente lo que esperábamos escuchar. Confirman que es la persona correcta para este trabajo. Así comenzó la siguiente fase de la transformación de Tomás. Durante los siguientes 6 meses viajó por todo México identificando ubicaciones para las nuevas escuelas, reclutando directores, diseñando adaptaciones del programa para las necesidades específicas de cada región. En Oaxaca, enfocó la escuela en tallado tradicional zapoteco. En Michoacán, en técnicas purépechas de marquetería. En Chiapas, en carpintería de maderas tropicales, con enfoque en sostenibilidad. Para cada escuela, Tomás, personalmente, seleccionó al director. No buscaba las credenciales más impresionantes ni los currículums más largos. Buscaba lo que Elena había visto en él. Carpinteros excepcionales, con integridad absoluta y corazón para enseñar. En varios casos, encontró a sus directores en lugares inesperados. Un maestro carpintero que daba clases gratis en una comunidad rural de Oaxaca. Una carpintera talentosa que había sido discriminada en talleres tradicionales por ser mujer. Un restaurador indígena que preservaba técnicas ancestrales en riesgo de perderse. Ana Soto, su estudiante estrella, se graduó con los más altos honores de la segunda generación de la escuela. Tomás le ofreció inmediatamente un puesto como instructora junior. Ana, tienes un don para esto, y más importante, tienes la paciencia y la humildad que se necesitan para enseñar. Ana, ahora de 21 años, aceptó con lágrimas de gratitud. Maestro, hace 3 años mi familia pensaba que yo nunca sería alguien importante porque éramos pobres. Ahora voy a enseñar a otros que vienen de donde yo vengo. Es como un sueño. No es un sueño, Ana. Es el resultado de tu trabajo duro y tu talento. Y ahora es tu turno de abrir puertas para otros.
Ana resultó ser una maestra excepcional. Tenía la habilidad técnica de Tomás, pero también una conexión especial con los estudiantes más jóvenes, especialmente con las mujeres que enfrentaban escepticismo en un oficio tradicionalmente dominado por hombres. Si yo pude, les decía, ustedes también pueden. El talento no tiene género. 3 años después de haber reparado aquella silla en la cafetería de Elena, Tomás estaba en el evento de inauguración de la 10ª escuela del Programa Nacional, en Mérida, Yucatán. El evento contó con la presencia del gobernador del estado, representantes del gobierno federal, líderes empresariales, y lo más importante para Tomás, los primeros 50 estudiantes de la nueva escuela, jóvenes mayas de comunidades rurales que ahora tendrían oportunidad de aprender un oficio que respetaba sus tradiciones mientras les abría puertas al futuro. En su discurso de inauguración, Tomás compartió su historia completa por primera vez públicamente. Habló de perder todo en el incendio, de dormir en la plaza, de la desesperación que casi lo vence. Habló de Elena y la silla, de cómo un acto simple de dar una oportunidad había desencadenado una transformación que ahora alcanzaba a miles de personas. No les cuento esto para que sientan lástima, dijo, sino para que entiendan que el talento existe en todas partes, pero las oportunidades no. Nuestro trabajo es crear esas oportunidades. Después del evento, una anciana maya se acercó a Tomás. Hablaba español con dificultad, pero su mensaje era claro. Mi nieto está en esta escuela. Es el primero de nuestra familia que va a tener un oficio profesional. Que los dioses lo bendigan por esto. Tomás, conmovido, respondió en el poco maya que había aprendido para la ocasión. El mérito es de su nieto. Yo solo abrí la puerta. La anciana sonrió, sabiendo que Tomás entendía verdaderamente lo que estaba haciendo. Esa noche, Tomás recibió una llamada de Elena. Tomás, enciende las noticias, Canal 4. Tomás encendió la televisión y se encontró con un reportaje especial sobre el Programa Nacional de Escuelas de Carpintería. Mostraban entrevistas con graduados que ahora tenían sus propios talleres exitosos, con familias que habían salido de la pobreza gracias a que un hijo o hija aprendió el oficio, con comunidades transformadas por la presencia de carpinteros capacitados. El reportaje terminaba con una entrevista a Elena. ¿Cuál ha sido la clave del éxito de este programa?, preguntaba el reportero. Elena sonrió antes de responder. La clave fue encontrar a la persona correcta para dirigirlo, alguien que entendiera que el verdadero éxito no se mide por cuánto ganas, sino por cuántas vidas tocas positivamente. Alguien que nunca olvidó de dónde vino, incluso cuando llegó muy lejos. El reportero entonces reveló algo que Tomás no sabía. Hemos investigado los números, doña Elena. En 3 años, las escuelas han graduado a 420 estudiantes. De ellos, 395 tienen empleo estable. 52 han abierto sus propios talleres. 23 están enseñando a otros en sus comunidades. El impacto económico se estima en más de 200 millones de pesos anuales en salarios y actividad económica generada. Pero más importante, se calcula que el programa ha sacado de la pobreza extrema a más de 1000 familias completas. Tomás apagó la televisión con lágrimas rodando por sus mejillas. No eran lágrimas de tristeza, sino de una satisfacción profunda que nunca había experimentado. Pensó en su padre, don Arturo, que le había enseñado que la dignidad viene del trabajo bien hecho. Pensó en don Miguel Ramírez, su primer maestro, que le había dado su primera oportunidad. Pensó en Elena, que lo había rescatado de la calle no con caridad, sino con respeto y oportunidad. Y pensó en todos los estudiantes
cuyas vidas estaban siendo transformadas. 4 años después de aquel día en que reparó la silla, Tomás fue invitado a dar una conferencia en el Palacio de Bellas Artes de Ciudad de México, en un foro nacional sobre educación y desarrollo social. El auditorio estaba lleno de educadores, empresarios, funcionarios gubernamentales, todos queriendo entender cómo replicar el éxito del programa de escuelas de carpintería. Tomás subió al escenario vestido con un traje elegante, pero llevando en las manos su vieja caja de herramientas Craftsman, la misma que había rescatado del incendio, la misma que había cargado cuando vivía en la calle. «Traje esta caja», comenzó, «porque representa mi historia. Estas herramientas estuvieron conmigo cuando lo tenía todo, cuando lo perdí todo y cuando lo volví a construir. Son un recordatorio de que lo que realmente importa no son las circunstancias externas, sino lo que llevamos dentro, nuestro conocimiento, nuestras habilidades, nuestros valores». Durante su conferencia de 1 hora, Tomás compartió la metodología completa del programa, cómo seleccionaban estudiantes, cómo diseñaban el currículo, cómo medían el éxito, cómo sostenían el modelo financieramente. Pero lo que más impactó a la audiencia no fueron los números ni las estrategias, sino la filosofía fundamental. «No estamos entrenando carpinteros», explicó. «Estamos transformando vidas enseñando carpintería. La diferencia es crucial. Si solo queremos carpinteros técnicamente competentes, podemos lograrlo en 6 meses. Pero nosotros invertimos 2 años porque queremos formar seres humanos completos, técnicamente excelentes, sí, pero también íntegros, conscientes de su valor, comprometidos con su comunidad. Cada estudiante que pasa por nuestras escuelas aprende que su valor no lo define su origen, sino su trabajo. Aprende que puede competir con cualquiera si su trabajo es excepcional. Y aprende que el verdadero éxito incluye ayudar a otros a subir con uno». La conferencia terminó con una ovación de pie que duró 5 minutos. Pero lo que realmente conmovió a Tomás fue lo que pasó después. Una mujer de unos 40 años, evidentemente nerviosa, se acercó cuando la multitud se dispersaba. «Maestro Salgado, no sé si me recuerda, soy Marta Ruiz, la mamá de Diego». Él fue uno de sus primeros estudiantes. Tomás la recordaba perfectamente. Diego había sido uno de los 4 estudiantes originales que había promovido a trabajar en restauración. «Por supuesto que la recuerdo, doña Marta. ¿Cómo está, Diego?» «Está muy bien, maestro. Tiene su propio taller ahora en Tlaquepaque. Se especializa en muebles infantiles personalizados. Le va muy bien». Los ojos de Marta se llenaron de lágrimas. «Pero vine a decirle algo que necesita saber. Cuando Diego tenía 18 años, antes de entrar a su escuela, estaba en un mal camino. Se juntaba con pandillas, había empezado a consumir drogas. Yo pensaba que lo iba a perder. Su escuela lo salvó, literalmente lo salvó, le dio un propósito, una identidad positiva, un futuro. Diego ahora está casado, tiene una niña hermosa, es un miembro respetado de su comunidad, y todo porque usted vio algo en él que nadie más vio, ni siquiera yo. Le dio oportunidad cuando otros solo veían un problema». Tomás abrazó a Marta mientras ella lloraba. «Diego se salvó a sí mismo, doña Marta. Él hizo el trabajo, él tomó las decisiones correctas. Yo solo abrí una puerta». Pero en su corazón, Tomás sabía que era más que eso. Elena le había enseñado que dar una oportunidad en el momento correcto podía cambiar una vida completamente. Y él había multiplicado esa lección cientos de veces. 5 años después del Día de la Silla, el Programa Nacional de Escuelas había crecido a 22 escuelas en 18 estados.
Más de 1000 estudiantes habían graduado con tasas de empleo y emprendimiento que superaban cualquier otro programa de capacitación técnica en el país. El modelo había sido estudiado por organizaciones internacionales y estaba siendo replicado en Colombia, Perú y Guatemala. Tomás, ahora de 47 años, dividía su tiempo entre supervisar el programa nacional, dar clases en la escuela original de Guadalajara, nunca dejó de enseñar directamente, y trabajar en proyectos de restauración especialmente importantes. Su reputación como restaurador era internacional. Museos de Europa y Estados Unidos le enviaban piezas para restauración, confiando solo en sus manos para trabajos que requerían el más alto nivel de expertise. Pero su mayor orgullo no eran los proyectos famosos ni los reconocimientos que había recibido. Era la red de carpinteros excepcionales que había ayudado a crear, más de 1000 profesionales trabajando en todo México y algunos en el extranjero, todos compartiendo la misma filosofía de excelencia, integridad y solidaridad. Cada uno de ellos, a su manera, estaba replicando el ciclo, aprendiendo, creciendo y luego ayudando a otros a hacer lo mismo. Una tarde de viernes, Tomás estaba en su oficina en Guadalajara revisando propuestas para 3 nuevas escuelas cuando recibió una visita inesperada. Elena entró sin tocar, como siempre hacía, pero esta vez venía acompañada de alguien. Un hombre mayor, de unos 70 años, delgado, con manos marcadas por décadas de trabajo manual y ojos que brillaban con inteligencia. «Tomás, hay alguien que quiero que conozcas», dijo Elena con una sonrisa misteriosa. «Él es Sebastián Cortés». Tomás se levantó inmediatamente. Sebastián Cortés era una leyenda en el mundo de la restauración de muebles en México. Había sido el maestro restaurador de Muebles Márquez durante 30 años antes de jubilarse. El hombre cuyo taller Tomás había heredado, cuyas herramientas usaba todos los días. Don Sebastián, es un honor enorme conocerlo. He trabajado con sus herramientas, he estudiado los manuales que dejó, he tratado de estar a la altura del estándar que usted estableció. Sebastián observó a Tomás con ojos penetrantes durante un momento largo. Luego sonrió. «He estado siguiendo tu trabajo durante años, joven. He visto las piezas que has restaurado, he leído sobre las escuelas que has creado, he hablado con carpinteros que has formado, y vine a decirte algo importante. Has superado todo lo que yo hice, no solo en habilidad técnica, que es excepcional, sino en visión. Yo formé a decenas de carpinteros en mi vida, tú has formado a miles y apenas estás empezando, pero vine también a darte algo». Sebastián le entregó a Tomás un paquete envuelto en tela. Cuando Tomás lo abrió, encontró un conjunto de gubias antiguas, claramente hechas a mano, con mangos de ébano pulido por décadas de uso. Estas gubias tienen más de 150 años. Fueron de mi maestro, que las heredó de su maestro, que las heredó del suyo. Representan 6 generaciones de carpinteros excepcionales, y ahora son tuyas. Tomás tomó las gubias con manos temblorosas. No eran solo herramientas, eran un linaje, una tradición, un legado. «Don Sebastián, yo no puedo aceptar esto, es demasiado valioso». «Por eso mismo debes aceptarlo. Estas herramientas deben estar en las manos de alguien que entienda su valor, no solo monetario, sino simbólico. Alguien que vaya a usarlas para crear belleza y para enseñar a otros. Tú eres ese alguien». Esa noche, Tomás sostuvo las gubias antiguas en su departamento, pensando en los maestros carpinteros que las habían usado antes que él. Pensó en cómo cada uno había aprendido de otro, cómo cada uno había tomado el conocimiento recibido y lo había pasado adelante, añadiendo su propia experiencia y sabiduría. Y pensó en cómo él era ahora parte de esa cadena, un eslabón que conectaba el pasado con el futuro,
6 años después de reparar la silla, en un evento especial en Guadalajara, se anunció algo extraordinario. La Presidencia de la República, en conjunto con la Secretaría de Educación y la Secretaría de Desarrollo Social, había decidido adoptar el modelo de las escuelas de carpintería tradicional como programa nacional oficial. Se abrirían escuelas en todos los estados del país, se expandiría a otros oficios tradicionales y se invertiría un presupuesto de 500 millones de pesos anuales. Tomás fue nombrado Director Nacional de Educación en Oficios Tradicionales, un puesto a nivel de subsecretaría. Era un reconocimiento inmenso, pero también una responsabilidad enorme. En su discurso de aceptación, Tomás habló con su característica humildad. Hace 6 años, yo dormía en una banca. Hoy estoy aquí por una razón simple. Alguien me dio oportunidad. No por lástima, no por caridad, sino porque vio mi trabajo y decidió que valía la pena invertir en mí. Ese es el principio que va a guiar este programa nacional. Invertir en talento, sin importar dónde lo encontremos. En las comunidades más pobres, en las colonias marginadas, en los pueblos olvidados, hay jóvenes con talento extraordinario esperando una oportunidad. Nuestro trabajo es encontrarlos y darles las herramientas, el conocimiento y la confianza para que transformen sus vidas y las vidas de otros. Entre la audiencia estaba Ana Soto, ahora de 26 años, que había sido nombrada directora de la Escuela de Guadalajara cuando Tomás asumió el puesto nacional. Estaba sentada junto a Ernesto Vega, que dirigía ahora el Departamento de Restauración de Muebles Márquez. Junto a ellos estaban docenas de otros graduados del programa, todos en posiciones de responsabilidad, todos multiplicando el impacto del ciclo virtuoso que Tomás había iniciado. También estaba Elena, ahora de 67 años, observando con satisfacción profunda. Había vendido su participación mayoritaria en Muebles Márquez años atrás, manteniendo una participación minoritaria, pero su legado más importante no era la empresa, era haber reconocido el talento de Tomás en aquel día cuando reparó la silla, y haber tenido la visión de invertir en él no solo con dinero, sino con confianza y oportunidad. Después del evento, Elena y Tomás se quedaron solos en el auditorio vacío. ¿Recuerdas aquel día de la silla?, preguntó Elena. Tomás sonrió. Como si fuera ayer. Yo estaba desesperado, hambriento, casi sin esperanza. Y usted me dio un desayuno y una oportunidad. Yo solo vi lo que estaba ahí, Tomás. El talento, la integridad, el amor por el oficio, todo eso ya estaba en ti. Yo solo creé las condiciones para que floreciera. Pero hay algo que nunca te conté, continuó Elena. Cuando te vi aquel día reparando la silla, vi algo más que un carpintero talentoso. Vi a mi esposo. Él había muerto 5 años antes, pero en ti vi su mismo espíritu, el orgullo por el trabajo bien hecho, la honestidad absoluta, la generosidad con los que tienen menos. Por eso te di oportunidad. Y por eso nunca dudé de que ibas a llegar lejos. Tomás sintió un nudo en la garganta. Doña Elena, usted cambió mi vida, y a través de mí ha cambiado miles de vidas más. ¿Cómo le agradezco eso? Elena lo abrazó como abrazaría a un hijo. Ya me has agradecido, Tomás. Cada vez que das una oportunidad a alguien que la necesita, cada vez que reconoces talento donde otros solo ven problemas, cada vez que ayudas a alguien a levantarse, me estás agradeciendo. Ese es el único agradecimiento que necesito. 10 años después de aquel día de la silla, Tomás estaba de pie en el taller de carpintería de la Escuela Original de Guadalajara, ahora considerada la institución educativa más exitosa de su tipo en Latinoamérica.
El taller estaba lleno de estudiantes de la 20ª generación, jóvenes de todos los rincones de México, todos seleccionados por su talento y su necesidad de oportunidad. Tomás, ahora de 52 años, con algunas canas, pero todavía con la misma pasión en los ojos, sostenía las gubias antiguas que don Sebastián le había dado. Estas herramientas, les dijo a los estudiantes, tienen más de 160 años. Han pasado por las manos de 7 generaciones de maestros carpinteros. Cada uno aprendió de otro, cada uno añadió su conocimiento, cada uno pasó la tradición adelante. Y ahora ustedes son parte de esa tradición. Pero nuestra tradición no es solo de técnicas y herramientas, es una tradición de valores, el trabajo bien hecho, la honestidad absoluta, el respeto por el material y por las personas, y sobre todo, la responsabilidad de ayudar a otros a crecer. Cuando ustedes se gradúen, van a llevar consigo no solo habilidades, sino un compromiso, usar su talento para transformar vidas, empezando con la suya propia y extendiéndose a todos los que puedan alcanzar. Después de la clase, Tomás caminó solo por las calles de Guadalajara. Sus pasos lo llevaron, como a menudo lo hacían, a la plaza donde había dormido en aquella banca durante 6 meses. Se sentó en la misma banca, pero ahora como un hombre completamente diferente, no solo por su posición o su éxito económico, sino por el impacto que había tenido. Pensó en los números, más de 5.000 graduados del Programa Nacional en 10 años, una tasa de empleo del 98%, más de 400 talleres independientes abiertos por graduados, decenas de miles de familias sacadas de la pobreza. Pero más que los números, pensó en las vidas individuales. Diego, que había sido salvado de las pandillas. Ana, que había pasado de ser una joven pobre a ser directora de una escuela prestigiosa. Ernesto, que había estado al borde de cometer crímenes por desesperación y ahora era un restaurador respetado. Pensó en Marta, la madre de Diego, y en todas las madres que ahora dormían tranquilas, sabiendo que sus hijos tenían futuro. Pensó en las comunidades transformadas por la presencia de carpinteros capacitados que no solo ofrecían servicios, sino que enseñaban y elevaban a otros. Mientras estaba sentado en la banca, una mujer joven se acercó. «Disculpe, señor, ¿usted es Tomás Salgado?» Tomás asintió. «Soy Lucía Torres. Me gradué de su escuela hace 5 años. Ahora tengo mi propio taller donde hago muebles personalizados para bebés. Y ayer abrí un programa gratuito de capacitación para madres solteras de mi colonia, enseñándoles carpintería básica para que puedan generar ingresos. Solo quería agradecerle. Usted cambió mi vida cuando me aceptó en la escuela. Yo venía de una familia donde nadie había terminado ni la primaria, donde la pobreza era todo lo que conocíamos. Y ahora mire, tengo un negocio exitoso, compré una casa para mi mamá y estoy ayudando a otras mujeres a salir de donde yo salí. Todo por la oportunidad que usted me dio». Tomás se levantó y abrazó a Lucía. «No, Lucía, yo no te di nada. Tú tenías el talento, tú hiciste el trabajo, tú tomaste las decisiones correctas. Yo solo abrí una puerta, y ahora tú estás abriendo puertas para otros. Así es exactamente como debe funcionar». Lucía se fue, y Tomás se quedó mirando la banca. Recordó las noches frías, el hambre, la desesperanza. Pero también recordó que nunca se rindió, que mantuvo su dignidad, que siguió creyendo en el valor de su trabajo. Y recordó aquel día cuando una mujer llamada Elena vio más allá de su apariencia y reconoció su talento. El ciclo estaba completo, pero nunca terminaba. Cada persona que recibía una oportunidad y la aprovechaba se convertía en alguien que podía dar oportunidades a otros. Cada estudiante que se graduaba se convertía en un maestro potencial. Cada vida transformada
se convertía en semilla de más transformaciones. Esa noche, Tomás regresó a su casa, pero antes pasó por el café del tiempo de Elena. Ella todavía iba allí casi todos los días, aunque ahora tenía 72 años. Doña Elena, tiene unos minutos. Para ti siempre, Tomás. Siéntate. Se sentaron en la misma mesa donde tantas conversaciones importantes habían ocurrido. Tomás sacó un sobre de su chaqueta. Esto es para usted. Elena abrió el sobre y encontró un documento legal. ¿Qué es esto? Es la escritura de una casa. La compré a su nombre. Quiero que sea su retiro, su lugar para descansar después de todo lo que ha hecho. Elena lo miró con lágrimas en los ojos. Tomás, esto es demasiado. No es ni una fracción de lo que usted me dio. Usted me dio mi vida de vuelta. Esto es solo una casa. No es la casa, Tomás. Es el gesto. Es que después de todo lo que has logrado, después de todo el reconocimiento y el éxito, todavía recuerdas a la persona que te ayudó al principio. Eso dice más de ti que cualquier premio o reconocimiento que hayas recibido. Se quedaron en silencio por un momento, compartiendo la profunda satisfacción de saber que habían hecho algo significativo con sus vidas. Finalmente, Elena habló. ¿Sabes qué es lo más hermoso de todo esto, Tomás? No es cuánto has logrado tú, es cuántos Tomáses has creado. Cada estudiante que sale de nuestras escuelas lleva dentro de sí la misma semilla que yo planté en ti. La convicción de que el talento merece oportunidad y que quien recibe oportunidad tiene la obligación de darla a otros. En 10 años hemos creado 5.000 personas que piensan así, y cada una de ellas va a tocar cientos de vidas más. El impacto no es aritmético, es exponencial. En 2 generaciones habremos transformado la manera en que este país ve el trabajo, el talento y la solidaridad. Tomás sonrió. Todo porque usted se detuvo a ayudar a un carpintero sin hogar que arreglaba una silla. No, corrigió Elena. Todo porque un carpintero sin hogar mantuvo su dignidad, su habilidad y su integridad incluso cuando lo había perdido todo. Yo solo reconocí lo que ya estaba ahí. 15 años después de aquel día memorable de la silla, Tomás estaba sentado en primera fila en el auditorio principal de la Universidad de Guadalajara. Elena, ahora de 77 años y con salud frágil pero espíritu inquebrantable, estaba en el estrado recibiendo un doctorado honoris causa por su contribución al desarrollo social de México a través de la educación en oficios tradicionales. En su discurso de aceptación, Elena habló de muchas cosas, de su esposo fallecido, de su empresa, de su filosofía empresarial. Pero dedicó la mayor parte de su tiempo a hablar de Tomás. Hace 15 años conocí a un carpintero que había perdido todo, pero no había perdido lo más importante: su alma de artesano, su integridad moral, su amor por su oficio. Le di una oportunidad no porque sintiera lástima, sino porque reconocí algo extraordinario. Ese carpintero no solo reconstruyó su vida, sino que construyó un movimiento. Hoy más de 8.000 carpinteros en todo México y Centroamérica han sido formados bajo el modelo que él creó. Decenas de miles de familias han salido de la pobreza. Comunidades enteras han sido transformadas. Y todo empezó con una silla rota y un hombre que se atrevió a ofrecer ayuda. Si hay una lección que quiero dejar hoy, es esta. El talento está en todas partes, pero las oportunidades no. Nuestra responsabilidad como sociedad es crear puentes entre el talento y la oportunidad, sin importar dónde encontremos ese talento. Y cuando encontramos a alguien excepcional, no debemos solo darle trabajo, debemos darle alas para volar y la responsabilidad de ayudar a otros a volar también. Después de la ceremonia, Tomás acompañó a Elena a su auto.
Ella se movía lentamente ahora, apoyada en un bastón elegante, pero su mente seguía tan aguda como siempre. Tomás, quiero pedirte algo. Lo que sea, doña Elena. Cuando yo ya no esté, quiero que cuides el café del tiempo. No lo vendas, no lo cierres. Manténlo como un lugar donde la gente se encuentre, donde las conversaciones importantes pasen. Y quizás, solo quizás, donde otra historia como la nuestra pueda comenzar. Lo prometo, doña Elena. El café va a seguir siendo lo que usted lo hizo, un lugar donde la magia puede pasar. 2 años después, Elena falleció pacíficamente mientras dormía. Su funeral fue un evento nacional, con representantes del gobierno, líderes empresariales y cientos de carpinteros que habían sido tocados directamente o indirectamente por su visión. Pero el homenaje más emotivo fue silencioso. Cada uno de los 8,000 graduados del programa de escuelas tomó una viruta de madera, escribió en ella un mensaje de agradecimiento y las enviaron a Tomás. Él las guardó todas en una urna especial de madera de nogal que él mismo fabricó y la colocó en el lugar de honor en el Café del Tiempo. Tomás cumplió su promesa. Mantuvo el café exactamente como Elena lo había dejado, operándolo sin fines de lucro como un espacio comunitario. Pero añadió algo. Todos los sábados por la mañana, el café ofrecía desayuno gratuito para personas sin hogar, acompañado de información sobre programas de capacitación y oportunidades de trabajo. Era su manera de replicar el momento que había cambiado su vida, multiplicado para ayudar a cientos de personas cada mes. 20 años después de aquel día de la silla, Tomás tenía 58 años. El Programa Nacional de Escuelas que dirigía ahora incluía no solo carpintería, sino 17 oficios tradicionales diferentes: herrería, alfarería, tejido, talabartería, joyería y más. Más de 20,000 estudiantes habían graduado, transformando la economía de cientos de comunidades en todo México. Tomás mismo seguía enseñando una clase por semana en la escuela original de Guadalajara, negándose a alejarse completamente del taller. El día que deje de trabajar la madera con mis propias manos, decía, es el día que dejo de entender a mis estudiantes. Una mañana de sábado, mientras Tomás estaba en el Café del Tiempo, supervisando el programa de desayunos para personas sin hogar, entró un joven de unos 25 años, claramente en situación de calle, pero con esa misma dignidad que Tomás había mantenido 2 décadas atrás. Llevaba una pequeña caja de herramientas y un cartel. Ebanista, trabajo fino en madera. Tomás se acercó. «Buenos días, joven. ¿Busca trabajo?» El joven levantó la vista esperanzado pero cauteloso. «Sí, señor, soy ebanista, me especializo en marquetería. Perdí mi taller hace 4 meses en una inundación y desde entonces ando buscando oportunidad». «¿Cómo se llama?» «Arturo Herrera, para servirle». Tomás sintió un escalofrío. Arturo era el nombre de su padre. «Arturo, ¿le gustaría desayunar primero?» No se puede trabajar bien con el estómago vacío. Le sirvió personalmente un desayuno abundante, y mientras el joven comía, Tomás observaba la manera como mantenía su postura, como agradecía sin servilismo, como sus manos mostraban los callos específicos de años de trabajo fino en madera. Todo le recordaba a sí mismo 20 años atrás. «Arturo, después de desayunar me gustaría que hiciera una prueba. Tengo una pieza que necesita trabajo de marquetería y quiero ver qué puede hacer». Los ojos de Arturo se iluminaron. «¿De verdad me daría oportunidad, señor?» «Todos merecemos una oportunidad de demostrar lo que podemos hacer», respondió Tomás con una sonrisa que contenía 20 años de sabiduría y gratitud. Tomás llevó a Arturo a su taller personal, anexo al café, donde guardaba proyectos especiales.
Le mostró una caja antigua que necesitaba incrustaciones de marquetería para reemplazar las que se habían perdido con el tiempo. Es trabajo delicado. Si puede hacerlo bien, tengo más trabajo para usted. Y si demuestra talento excepcional, quizás algo permanente. Arturo trabajó durante 4 horas, con una concentración y habilidad que dejaron a Tomás asombrado. Las incrustaciones que creó eran obras de arte en miniatura, perfectamente ejecutadas, con una precisión que revelaba años de entrenamiento y talento natural extraordinario. Cuando terminó, Tomás examinó el trabajo con ojo experto. Era excepcional, al nivel de los mejores ebanistas que había conocido. Arturo, este trabajo es extraordinario. ¿Dónde aprendió marquetería así? Mi abuelo, señor. Él era ebanista en Oaxaca. Me enseñó desde niño. Decía que la marquetería es como pintar, pero con madera en lugar de colores. Tomás sonrió, recordando las palabras similares de su propio padre. Su abuelo tenía razón, y enseñó bien. Arturo, quiero ofrecerle algo. Trabajo permanente como maestro de marquetería en nuestra escuela. Enseñaría a estudiantes el arte que su abuelo le enseñó a usted. El salario es de 25,000 pesos mensuales para empezar, más un adelanto para que pueda rentar un lugar y establecerse. ¿Le interesa? Arturo no podía creer lo que estaba escuchando. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Señor, yo no sé qué decir. ¿Por qué hace esto por mí? Ni siquiera me conoce. Tomás puso una mano en el hombro del joven. Hace 20 años yo estaba exactamente donde usted está ahora. Había perdido todo, dormía en la calle, pero no había perdido mi amor por la madera ni mi habilidad. Y alguien me dio una oportunidad. Esa oportunidad cambió mi vida completamente. Ahora es mi turno de dar esa oportunidad a otros. Y algún día, cuando usted esté en posición de ayudar, va a hacer lo mismo por alguien más. Así es como funciona esto. Arturo aceptó entre lágrimas de gratitud. Y Tomás supo, con la certeza que viene de 2 décadas de experiencia, que acababa de encontrar otra alma excepcional que multiplicaría el impacto del ciclo virtuoso que Elena había iniciado 20 años atrás con una silla rota y un acto simple de reconocer talento donde otros solo veían pobreza. Esa noche Tomás se quedó solo en el Café del Tiempo, sentado en la misma mesa donde Elena le había revelado su identidad 20 años atrás. Pensó en el viaje increíble que había vivido, de carpintero sin hogar a director nacional de un programa que había transformado decenas de miles de vidas. Pensó en Elena, cuya visión y generosidad habían hecho todo posible. Pensó en su padre, cuyas enseñanzas lo habían sostenido incluso en los momentos más oscuros, pero sobre todo, pensó en el poder transformador de dar oportunidades. Una silla rota había desencadenado una cadena de eventos que habían cambiado miles de vidas. Un acto simple de reconocer talento y dar oportunidad había creado un movimiento que continuaría mucho después de que él ya no estuviera. Tomás sacó su vieja caja de herramientas Craftsman, la que había rescatado del incendio, la que había cargado en la calle, la que ahora guardaba como reliquia en el café. La abrió y tocó cada herramienta, recordando. Luego añadió algo nuevo. Las gubias antiguas que don Sebastián le había dado, ahora listas para ser pasadas a la siguiente generación cuando llegara el momento correcto. Porque ese era el verdadero legado, comprendió Tomás. No los edificios, no los programas, no los reconocimientos. El legado era la cadena ininterrumpida de maestros y aprendices, de talento reconocido y oportunidades dadas, de personas levantándose y luego levantando a otros. Elena había plantado una semilla en él. Él la había multiplicado en miles de semillas más, y cada una de esas semillas estaba creando nuevos bosques de oportunidad y transformación.
Y todo había comenzado con algo tan simple como una mujer que se detuvo a escuchar a un carpintero sin hogar que ofrecía ayudar con una silla rota. Porque al final, como le había enseñado su padre y como él ahora enseñaba a miles, la madera más noble no es la caoba, ni el ébano, ni el nogal. La madera más noble es la del corazón humano que reconoce talento, que da oportunidades, que construye puentes entre la desesperanza y el futuro. Y esa madera, cuidada con amor y respeto, puede crear estructuras que duran para siempre.